Esto es El Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! ¿Qué tal? Estamos aquí en El Ave Azul de nuevo. Estamos con Holman Borda. Holman es colombiano, experto en criptomonedas, buen amigo, que nos saluda desde ¿dónde, Holman? ¿Desde Bogotá? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, realmente estamos al norte de Bogotá, estoy en una ciudad llamada Cajicá. Cajicá, el norte de Bogotá. Por ahí estás pasando Así la es. pandemia. Sí, estamos más en el campo que en la ciudad, entonces pues bueno, más tranquila la pandemia así, ¿no? Indudablemente. Muy bien, con Holman hemos platicado de criptomonedas, de activos virtuales ampliamente. Él está haciendo cosas en México, está haciendo cosas en Colombia y le pedimos unos minutitos para platicar sobre el tema. Oye, Holman, la otra vez estaba leyendo que ahora con las grandes computadoras que hay que utilizan los chavos más para edición de video, edición de películas, ya esas están teniendo el potencial de hacer algo de minería. ¿Esto quiere decir que la minería se está abaratando o no? ¿Por qué nos platicas un poco de lo que es este concepto de minería en materia de criptomonedas y las tendencias? Claro, por supuesto. Bueno, pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que es la minería de criptomonedas. Básicamente, la minería de criptomonedas es un concepto que nace con base en el mismo concepto de las criptomonedas, que se basan en un criterio denominado cadena de bloques o blockchain en inglés. Y la cadena de bloques, básicamente lo que nos está diciendo es que toda criptomoneda está sustentada o soportada en una serie de bloques de datos, en una cadena de bloques de datos. Lo que donde se registran todos estos datos es una especie de libro contable público, abierto, que está distribuido en millones de computadores alrededor del mundo. No se sabe en qué computador está qué parte de la cadena de bloques de cada segmento de blockchain y por ende de cada criptomoneda, de cada criptoactivo. Entonces, lo que hace básicamente la minería de criptoactivos es buscar segmentos, pedazos de esa cadena de bloques para poder reportar un bloque completo y confirmar que un criptoactivo es real. Es decir, es un sistema de verificación para poder confirmar la validez y la autenticidad y veracidad de un activo digital. De hecho, la cadena de bloques no se utiliza únicamente en activos digitales, se utiliza para diferentes tipos de industrias. Hoy en día, por ejemplo, hay firmas como Louis Vuitton que está implementando la blockchain para poder confirmar y verificar que sus productos son originales realmente y tiene un código único que al ser verificado en la red a través de la minería confirma la autenticidad, por ejemplo, de un bolso o de una maleta Louis Vuitton. Entonces, esto tiene una cantidad de aplicaciones en diferentes ámbitos. Ahora bien, lo que hace la minería en el caso de las criptomonedas es verificar la autenticidad de las criptomonedas. Los que hacen la búsqueda de esos bloques son definidos como mineros. Ese es el término. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos reciben una transacción, que eso se conoce, es un código de transacción que se conoce como hash en el mundo de las criptomonedas, y van buscando pedacitos de esa cadena de bloques basados en ese hash, en ese identificador. Lo que hace básicamente es que en la transferencia de una billetera virtual a otra, cuando se transfieren los activos, se genera el hash. Los mineros comienzan a verificar si ese hash es auténtico o no. Y eso es lo que se conoce como confirmaciones. Oye, a ver, Usualmente, no, adelante, claro, adelante. usualmente un hash, o más bien una transacción de criptoactivos, requiere eh, por lo menos de una
confirmación, pero usualmente las billeteras virtuales más seguras requieren mínimo 3 confirmaciones, es decir, que se haya confirmado 3 veces que la cadena de bloques realmente es verídica y en algunos casos incluso hasta 6 confirmaciones, dependiendo, por ejemplo, de las billeteras para algunos exchange donde se envían los criptoactivos para su comercialización, su venta o su compra. Ya. Oye, Entonces, claro, sí. no, adelante. Entonces, básicamente lo que hacen los mineros es buscar estos pedacitos. ¿Y cómo lo buscan? Lo buscan a través de poder computacional. Entonces, todas estas explicaciones para poder decir, sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Desde un ordenador, hoy en día, que tenga una tarjeta gráfica de ciertas características, con cierta potencia, es posible hacer minería de criptomonedas. Ahora bien, una cosa es el poder computacional que se necesita para minar un Bitcoin a el poder computacional que se necesita para minar una moneda de menos transacciones. E incluso depende del tipo de protocolo, porque una cosa es el protocolo que utiliza Bitcoin y otro, por ejemplo, el protocolo que utiliza Ethereum. Entonces, tiene variaciones, obviamente, ¿no? Eso también afecta la velocidad, los requerimientos de la capacidad de cómputo y demás. Ahí hay una serie de variables técnicas ya que entraríamos a explorar. Pero en la esencia sí, hay computadores que te pueden permitir hacer minería de activos digitales, pero no todos los computadores sirven para hacer minería de cualquier activo digital. Para Oye, eso se requieren unos equipos con unas características determinadas. ya. Por ahí la otra vez, dentro de este boom que trae el Bitcoin y dentro de toda el ruido en el mercado de si se trata de una burbuja o no, alguien por ahí comentaba el dólar, pues el dólar está soportado por el Banco Central en Estados Unidos, el peso mexicano por el Banco de México, las monedas, el euro por su Banco Central. Es decir, hay atrás una institución, como puede ser un banco central controlado por el gobierno, que respalda que realmente ese billete de 1,000 pesos que se está intercambiando por algún valor, pues al final de cuentas va a tener ese precio y va a poder ser cambiado y va a poder ser comercializado otras veces, ¿no? El símil de este respaldo del Banco Central que pudiera darle certeza a las criptomonedas es justamente la coherencia de la cadena de bloques, o cuál es el símil. Aquí es importante entender un concepto que es muy importante en el tema de los activos digitales y ese concepto de descentralización. Todas las monedas soberanas, las monedas fiat, son monedas soportadas, como tú bien decías, por un banco central. Es decir, hay una entidad gubernamental de algún estado, de alguna jurisdicción, que de una forma u otra está soportando la existencia de esa moneda, el respaldo de esa moneda. En el caso de los activos digitales todos son descentralizados, absolutamente todos. Es decir, no hay un ente que controle el activo digital. ¿Quién controla el activo digital? El activo digital, su precio está controlado por el mercado. Está sometido total y absolutamente a la oferta y a la demanda. Entonces, por un lado, es el mercado el que define cuál es el precio del activo digital. Ahora bien, por el otro, hay un principio también básico en todo el tema de activos digitales y es el principio de escasez. ¿Y qué quiere decir el principio de escasez? Que hay un límite de activos digitales. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, está minado en este momento más del 94% de los Bitcoins disponibles en el mercado. Es decir, ya se han encontrado el 94% de los Bitcoins que van a existir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Solamente van a existir ese número de Bitcoins, ¿correcto? ¿Eso Oye, qué a ver, quiere decir? una pregunta, o sea, cuando se lanza el Bitcoin hace algunos años, hace, ¿qué serán? 10 años, entiendo que hay un white paper donde se explica el concepto y aparejado a ese white paper se programan todas las Bitcoins y se dejan ahí las cadenas de bloques sueltas. ¿Por qué no
se programaron y se dejaron de una forma ordenada y más fácil de accesar. Lo que no entiendo, o acceder, lo que no entiendo es por qué se dejó escondido con la necesidad de la minería. Claro, ahí hay dos conceptos que acabas de hablar muy claramente. El primero, el libro blanco, que tienen absolutamente todas las criptomonedas. Y eso define desde el momento de la programación que hay un número finito de unidades. Eso que acabas de decir es clave. Eso es lo que habla del principio de escasez. ¿Ok? Y solamente para poder dejarlo cerrado, eso es tanto como si dijéramos que hay una cantidad limitada de oro en el planeta Tierra. Y eso lo sabemos. No hay oro ilimitado. Hay una cantidad limitada de oro, como hay una cantidad limitada de diamantes, como hay una cantidad limitada de cobre, como hay una cantidad limitada de carbón. Es decir, no son recursos ilimitados. Tienen un fin, son finitos. Entonces, ese es uno de los conceptos importantes a tener en cuenta en el tema de las criptomonedas. A diferencia de las monedas fiat, de los gobiernos, que como ya bien lo sabemos, por ejemplo, en esta crisis de pandemia que tenemos, el gobierno americano, la orden fue, prendan por favor la impresora de billetes de la Reserva Federal y comiencen a imprimir billetes porque necesitamos inyectar liquidez en el mercado para que haya mayor cantidad de circulante y haya la posibilidad de sostener la economía, dado que el sistema económico está afectado, está comprimido y no hay la misma circulación de dinero, no hay la misma velocidad de circulación del dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Pues aumentaron el volumen de dinero. Eso nunca va a pasar con los bitcoins. O sea, nunca van a decir, ahora creemos un Bitcoin 2 y vamos a colocarle, o vamos a aumentar más bien la cantidad de Bitcoin, ya no van a ser 21 millones de unidades, sino van a ser ahora 40 millones de unidades. Eso no va a suceder nunca porque no se puede hacer. En la programación ya es imposible. Ya no se puede modificar el código. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué lo hicieron tan difícil? Bueno, pues precisamente para que no fuera fácilmente hackeable. Porque de otra manera sería muy sencillo falsificar bitcoins. Entonces, todo el concepto de cadena de bloques es un concepto que se basa en el principio de que no son falsificables. Y ese es uno de los grandes éxitos de las criptomonedas y en general de la tecnología de cadena de bloques, más que de las criptomonedas de la tecnología de cadena de bloques, que tiene una gran ventaja en ese sentido. Ya. Entonces hay 94% entre comillas descubierto, se puede decir. El 6% está por ahí regado, esperando que alguien lo encuentre. Claro, pero hay dos conceptos de minería aquí también importantes y para tener en cuenta, ¿no? La minería no es únicamente para buscar monedas nuevas. La minería también es el proceso en el cual los mineros verifican las transacciones que existen. Entonces, es necesario siempre que haya un tercero, que no se sabe quién es, porque esto es, para que entendamos, en la cadena de bloques, un solo minero no encuentra toda la cadena de bloques. Un minero encuentra un pedacito, una parte pequeña de la cadena de bloques y la reporta. Y otro minero en otro lugar del mundo encuentra otra parte pequeña de la cadena de bloques y la reporta. Y así sucede con miles de mineros alrededor del mundo que van armando la cadena de bloques. Entonces, a través de un código, el minero lo que está diciendo es, yo encontré una parte, el otro minero en otro lugar del mundo dice, yo encontré otra parte, y miles arman la cadena de bloques. Todos los días hay miles, cientos de miles de transacciones, y podría decir que millones de transacciones en criptoactivos alrededor del mundo. Por ende, hay una cantidad de poder computacional que está todos los días dedicado a buscar partes de esas transacciones para poder verificar la veracidad. Y por verificar la veracidad de esa cadena de bloques, por haber encontrado pedazos de la cadena de bloques y reportarla para hacer las verificaciones, estos mineros reciben una recompensa. Esa es la razón por la cual ellos reciben también Bitcoin, ¿o no? Originalmente reciben, sí, ¿no? Sí, así es, reciben bitcoins en esencia, reciben bitcoins o bueno, la moneda sobre la cual se está haciendo la verificación, ¿no? Y eso es lo que hacen básicamente. Entonces el poder computacional realmente se va a seguir requiriendo de manera permanente para poder verificar las transacciones mientras existan los activos digitales. Y eso es la realidad, que los activos digitales llegaron para quedarse. Oye, es decir, dime una cosa, cuando los mineros ya concluyen una cadena
bloques para un Bitcoin particular, es decir, cuando ya lo conforman todo y cuando lo descubren, tú corrígeme si uso malas palabras, ¿eh? Cuando lo Sí. descubren, ya ahí se pone al mercado, quién es el dueño y quién lo vende, y si ya está en el mercado, eso es una parte que no me queda clara. Claro, claro, lo que se hace es que se liberan los bitcoins. Entonces, si alguien lo encontró, digamos que alguien armó la parte o un grupo de mineros, encontraron partes de la cadena de bloques, ¿correcto? Al encontrar partes de la cadena de bloques, cada uno va encontrando una parte y va obteniendo una partecita, digamos, de ese bitcoin. Y lo que va recibiendo es la recompensa que posteriormente va a cambiar o bien sea por dinero o fiat de cualquier denominación, o bien sea por bienes o servicios. Ya estás que en este momento Elon Musk definió que Tesla va a recibir pago de sus vehículos eléctricos en bitcoins. Es decir, cada vez toma más fuerza. Pero sí, te quedas cada vez con una partecita del bitcoin, ¿no? Ya. Eso es esencialmente. Y usualmente lo que haces es que lo colocas en un exchange, lo cambias por otras monedas o lo cambias por moneda fiat. Y el exchange es básicamente las casas de cambio de criptoactivos van recibiendo todos estos criptoactivos, todas estas monedas y posteriormente pues las venden a otros y bueno, ya viene todo el tema de la conversión, ¿no? Oye, ¿y será una burbuja o no? ¿Cuáles son los argumentos por un lado o por el otro? Bien, mira, las burbujas suelen ser especulativas, obviamente, siempre una burbuja especulativa, pero en las burbujas usualmente existe algo por detrás que es insostenible. Es decir, si miramos las burbujas de las .com en el año 2000, bueno, pues había una sobrevaloración de lo que significaba un dominio .com. Cuando vino la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, estaba basado en todas las hipotecas subprime y era insostenible porque eran impagables las hipotecas. Eso fue lo que hicieron. En el caso de los bitcoins, está sometido, como te decía, a unos principios muy básicos. El primero, un principio de mercado. Es decir, mientras haya oferta y demanda, el bien tiene un valor. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces está sometido a las leyes de mercado. No hay nadie que lo controle. Es decir, nadie puede decir ahora vamos a aumentarle el valor al Bitcoin. Es el mismo mercado el que le da el valor al Bitcoin. Y vuelvo y reitero el principio de escasez. Cuando hay menos Bitcoin para minar y ya sabemos que los Bitcoins llegan a su punto máximo y no se puede minar, o se mine el último Bitcoin, básicamente va a seguir siendo un activo que va a representar un valor. Es una representación de valor. Y es el mercado quien le va a dar ese valor. Entonces, mientras este Bitcoin comience a permear básicamente las estructuras financieras del mundo, va a tener cada vez más valor. Y es lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel mundial. En Alemania está utilizado para poder incluso hacer el pago de impuestos, similar al caso de lo que sucede en Japón. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ya estamos viendo que el mismo sistema financiero, el regulador del mercado financiero, los reguladores, pues son diferentes entes, ya han permitido que los bancos ofrezcan custodia y derivados financieros sobre los activos digitales. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos viendo es que cada vez hay una mayor aceptación, un mayor apetito por los activos digitales. Y en esta época de pandemia, donde estamos en la virtualidad, donde estamos buscando evitar el contacto, donde estamos evitando el uso de medios físicos para evitar la transmisión de enfermedades, de virus, como ya sabemos que se transmiten, pues cada vez cobran más relevancia los activos digitales. Es decir que es una burbuja, me parece que es desconocer Muy un simplista. poco las condiciones actuales del mercado, sin duda Sí, alguna. sí, sí, es un comentario que pudiera resultar simplista, ¿no? Hay como más complejidad ahí. ¿Por qué? Obviamente cada una de las criptomonedas son distintas de acuerdo a a la programación que traen allá, de la forma en que funcionan. Si nos puedes decir brevemente, sé que traes medio prisa, Holman, pero si nos puedes decir brevemente cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Básicamente son los protocolos. Son dos tipos de protocolos diferentes.
Sería un poco más extenso explicarlo en términos técnicos, pero digamos que en esencia es el tipo de protocolo. Bitcoin fue la primera moneda digital y al ser la primera moneda digital, como siempre, todo es susceptible de ser mejorado. Ahora bien, Bitcoin es la moneda más transada, bueno, es una de las más transadas. Hoy en día tenemos las stablecoins, el dólar Tether, que está basado en un protocolo de Ethereum precisamente. Bueno, no solamente en Ethereum, hay varios, pero uno de los protocolos que utiliza el dólar Tether también tiene que ver con Ethereum. Eh, Básicamente es un tema de diferencia de protocolos. Ya. O sea, Entonces, en el caso, esta diferencia de claro, protocolos se puede resumir a la diferencia en la forma en que están programados y al final de exactamente. cuentas el mercado empieza a validar los fundamentales, la fundamentalidad detrás de esta programación y en la medida que eso ocurre hay más apetito y empieza el mercado a subir el precio. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, el protocolo de Bitcoin es mucho más lento que el protocolo de Ethereum y además el volumen de transacciones en Bitcoin es muy alto. Pero sí es un hecho que en la programación es mucho más ágil el protocolo de Ethereum. Y de hecho, digamos que ya aquí entraríamos en otra área que después podríamos explorar, que tiene que ver con las finanzas descentralizadas, el DeFi, que hoy en día es una tendencia muy grande a nivel mundial. Las finanzas descentralizadas basan, la gran mayoría de este tipo de operaciones se basan en el protocolo de Ethereum, no de Bitcoin, porque Bitcoin es muy lento. Entonces, sí es en esencia una diferencia de programación y hace más ágiles las transacciones. Y cada moneda tiene sus transacciones. Hoy en día hoy hay cientos de protocolos. Hay una gran amplitud de monedas digitales y muchas de ellas con protocolos propios, ¿no? Indudablemente. Sí, usando un símil es si a una acción de una empresa le va bien porque al final de cuentas tiene buen mercado, tiene buenos productos, hace bien las cosas, hace buena labor comercial, pues, eventualmente el mercado lo premia subiendo, subiendo el precio. Aquí si los protocolos son más ágiles, si los protocolos son más confiables, más ágiles como dices, el mercado al final de cuentas se da cuenta de cuál es la buena y la va premiando, ¿no? Obviamente Bitcoin pues es la que va en punta, pero eso no quita que una que esté por salir tenga un protocolo muy innovador y que la identifique el mercado inmediatamente y la vaya empujando. Es un poco así la lógica. Sí, sí, indudablemente. Ahora bien, también va acompañado del apetito del mercado por el activo digital. Indudablemente, la mayor capitalización del mercado la tiene Bitcoin, seguida por Ethereum. Y bueno, ya aquí hoy en día con las stablecoins, que son basadas en moneda fiat, y es básicamente un intercambio uno a uno, pues bueno, ya hay otro tipo de variaciones, hay otro tipo de circunstancias, pero sí, en esencia eso es lo que tú estás diciendo, dependiendo de la robustez y del apetito del mercado. Hoy en día, como te digo, de hecho se calcula que hoy en día hay más de 10.000 monedas digitales en el mercado, porque cualquiera puede sacar una moneda digital, haciendo el protocolo correspondiente y siguiendo el proceso de cadena de bloques. Es decir, que hay muchísimas, muchísimas monedas digitales en el mercado. Pero eso no significa que todas sean exitosas, porque precisamente es el apetito del mercado, la disponibilidad del mercado, la demanda, el que termina determinando, perdón la redundancia, termina definiendo eh, cuál va a ser la moneda más exitosa. Ya. Pero la tendencia es hacia una moneda única o si tú ves el futuro con tantas funcionando. Va a haber una depuración. Esto es evidente que va a haber un punto donde van a quedar algunas, van a quedar las más fuertes en términos, obviamente, tanto de mercado como tecnológicos, ¿no? Así que yo creo que la tendencia indudablemente va a llevar a que desaparezcan muchas, ¿no? Hay muchos emprendimientos, hoy en día, de manera similar al Initial Public Offering de acciones, hoy en día se conoce como el ICO, el de las monedas, el Initial Coin Offer. Y Uh-huh. entonces lo que están haciendo básicamente es lanzando monedas y monedas basadas en, digamos que aquí sí hay mucho
que se ha sacado basado precisamente en proyectos reales del mundo real, ¿no? Proyectos inmobiliarios, hay sobre proyectos de salud, hay sobre proyectos energéticos, y básicamente lo que hacen es que una ICO es una oferta inicial donde las personas toman una posición y dependiendo de la robustez del proyecto, se espera una valoración de la moneda en un tiempo determinado. Eso es básicamente lo que sucede hoy en día, por eso hay tantas monedas. Pero los protocolos, realmente ahí los protocolos son más limitados y la mayoría de estas monedas se basan en protocolos ya existentes. O sea, la gran diferenciación entre ellas es el protocolo. Sí, por un lado, y como te decía, por el otro, básicamente la oferta sobre la cual está sustentada la moneda. Porque, ¿por qué le da valor a tu moneda? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta de fondo. Sacas una moneda y bueno, ¿y tu moneda sobre qué está respaldada? Que era un poco lo que tú estabas diciendo hace un momento acerca de las monedas fiat. Yo sé que el dólar está soportado por la Reserva Federal y sé que los pesos mexicanos pues, están respaldados por el Banco Central. Entonces, aquí sí, pero lo que si el Bitcoin lo que no está soportado sobre nada, digo, tiene sus fundamentals, como has dicho, etcétera, pero si no está soportado sobre nada, entonces, ¿qué es lo que le está dando valor? El mercado y la expectativa de escasez. Exactamente, a eso iba exactamente. Entonces, la moneda, pues obviamente está soportada en este caso en particular en un principio de escasez y además en el valor que le da el mercado. Y en la robustez de la tecnología, ¿no? Indudablemente, porque la tecnología es robusta. Si alguien pudiera falsificar un Bitcoin, pues perdería en ese momento todo el valor, ya. ¿No? Esa es la conclusión. Pues muy interesante, Holman. Vamos a seguir platicando, si te parece bien. Vamos a monitorear cómo sigue evolucionando este tema en los meses, en los años que vienen. Y te agradezco mucho que desde nuestra hermana Colombia nos hayas recibido la llamada para echar una platicada sobre este tema tan fascinante. En absoluto, Ernesto. Muchas gracias a ti por el espacio, por poder ir explorando el tema de los activos digitales, de los activos virtuales, que indudablemente, como decía hace un momento, llegó para quedarse y es una realidad con la cual todos vamos a tener que convivir. Gracias, Holman. A ti, Ernesto, por el espacio. Una buena tarde. El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual. Vida 1, atención médica inmediata a domicilio. Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.